Entonces, cuando este aire se calienta, tienen algunos sistemas que mueven ese aire caliente a los otros cuartos. Y te voy a decir algo, un dato que te va a hacer sudar. Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, hola a todos. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, oye, pues hoy me gustaría hablar del aire acondicionado, ¿cómo ves? Pues sí, es un buen tema y más con el clima que ahorita ya está tan cambiante y va a haber lugares que se van a poner muchísimo más calientes, otros más fríos. Me agrada el tema. Déjame que te diga unas cosas. Parece ser que el aire acondicionado es uno de estos inventos que al principio eran ultra útiles y a la hora de la masificación se han convertido en un enorme problema. Estaba leyendo por ahí y encontré unos datos súper importantes. Haz de cuenta que de 1990 al 2020 se ha cuatriplicado la cantidad de aparatos de aire acondicionado que teníamos en el mundo. Y se estima que para el 2050 se va a triplicar a partir de la cantidad del 2020. Eso significa que de 1990 a el 2050 se va a haber multiplicado 12 veces. O sea, es un número inmenso la cantidad de aparatos de aire acondicionado que va a existir. Obviamente sabemos que entre más se vaya dando el cambio climático y más vaya subiendo la temperatura, cada vez más personas van a necesitar este tipo de aparatos, o por lo menos esa es a donde va la tendencia de consumo. Luego, resulta que la Agencia Internacional de Energía nos da unos números que son que hay un equipo de aire acondicionado casi por cada 7 habitantes. Y para el dos mil Mundialmente, cincuenta, o sea, mundial. sí, Cada siete mundial. habitantes mundial. Ajá, sí, 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 o sea, población mundial. Y para el 2050 esto va a significar un 13% de las emisiones. Entonces, no estamos hablando de un número menor, estamos hablando realmente de una industria importantísima si queremos realmente llegar a las metas que tenemos y reducir emisiones. Y te voy a decir algo, un dato que te va a hacer sudar. Resulta que en Beijing en el 2020 hubo una ola de calor de estas fuera de serie y destinó Beijing el 50% de su capacidad energética como ciudad para el tema del enfriamiento, para el aire acondicionado. O sea, el 50% estamos hablando de que realmente estadísticamente es un esfuerzo energético muy grande para las ciudades, para los países, llevar a cabo esta actividad como de enfriamiento. Los retos realmente energéticos que implica que todos los pobladores puedan prender el aire acondicionado o calefacción, o sea, quisiera hablar como de las dos cosas, enfriamiento o calefacción, que todos los ciudadanos lo prendan al mismo tiempo, que es como cuando se dan estas olas de calor o cuando viene un frío brutal. Ujú. Es un esfuerzo impresionante para el sistema energético de dicha ciudad o de dicho país, etcétera. Y bueno, ahí está el reto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, además, digo, pensando que, ok, tal vez podemos electrificar, ¿no? Muchísimo del sistema, que es a donde queremos más o menos ir, porque, bueno, pensemos que, ok, los aires acondicionados usan energía eléctrica, ¿no? O sea, lo enchufas, pero no solamente es eso. Entiendo que la mayoría de los aires acondicionados, el aire caliente que sacan de tu cuarto, para explicarlo así a modo sencillo, pues lo están aventando al ambiente. Y en muchas Claro, ciudades de por sí ya hay como este, ¿cómo le llaman? O sea, la mancha urbana tiene una temperatura siempre más alta, tiene un nombre. justo, la isla de calor urbano. Exacto, y ahora eh, añádele todo mundo con su aire acondicionado echando aire caliente, ¿no? Eleva las temperaturas de una ciudad, justo que todos los miembros estén prendiendo uno de estos aparatos al mismo tiempo. Exacto. Y además, obviamente, del pico de consumo que significa para el sistema eléctrico. Ujú, ujú. Sí, totalmente. Y como dices, pues son los dos extremos, ¿no? Cuando hace mucho calor y cuando hace frío. Y no solamente es el usuario de la ciudad como civil, ¿no? Que quiere calentar o enfriar su casa o su oficina, pero o sea, procesos industriales que también necesitan ya sea calentamiento, enfriamiento, un tema que tal vez algunas personas no sepan, pero donde se guarda todos los datos, Google, todos estos, para hacer el minado de criptomonedas, este tipo de cosas,
tienen muchísimos datos, ¿no? Digitales, pero no están en un lado, están en un lugar. O sea, al final del día sí están en algún lugar todos esos datos digitales y estos centros de datos generan mucho calor y entonces también tienen que ser enfriados. Por ejemplo, ese es otro tema pues interesante. Y dentro de todo esto, lo mencionamos un poquito en nuestro capítulo, ¿no? De geotermia, que la geotermia tiene muchos usos directos y uno de ellos es aclimatación de espacios. Oye, me va a encantar que nos cuentes un poco de cómo esta puede ser una alternativa pues más limpia y mejor para este tema en el que realmente yo no sé si vamos a lograr como especie disminuir esto, porque es como un círculo vicioso. Entre más aire acondicionado o calefacción usamos, más se calienta el planeta y entonces más aire acondicionado tenemos que usar o calefacción si se enfría en pico, de más. Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo le vamos a hacer para reducir esto si el consumo definitivamente va a más? Y cada vez más vamos a ser rehenes de este como confort de temperatura. Sin duda, ya donde vas, ya no aguantamos mucho más así de 26, 27 grados, ¿no? Y hay ciudades que ya están sobre eso todo el tiempo, ¿no? Al menos en México. Entonces, bueno, a ver, geotermia, hay dos ramas, se puede separar en dos, cómo puedes utilizar el recurso geotérmico. Uno está más o menos de lo que ya platicamos, que es cuando sí tienes aguas termales, pero esto sí tiene una restricción de localización, ¿no? Pero también está el simple hecho de que la Tierra, bueno, les platiqué la vez pasada, a mayor profundidad es más caliente, pero también a cierta profundidad es estable. Entonces puede funcionar como un almacenamiento de energía térmica. Entonces, si perforas en tu jardín, por ejemplo, entre 10, la verdad no sabría darles el número exacto, ¿no? Pero cierta profundidad, no tan profundos, es un pozo mucho más somero que el que utilizarías para generación eléctrica. La Tierra va a estar a cierta temperatura estable. Entonces, si aquí afuera estamos a 30 grados, ahí va a estar a 22. Me estoy inventando estos números, pero es como para darles una idea. Y si aquí afuera estuviéramos a -10, ahí va a estar a 10 grados, ¿no? Centígrados. Entonces, esto te ayuda a regular las temperaturas y utilizar un sistema que se llama bombas de calor. Entonces, es un sistema, pues de hecho, parecido a cómo funciona un refrigerador, por ejemplo, otro aparato que también saca calor, ¿no? Y entonces hace frío el interior, ¿no? De su aparato. Pero aquí, en lugar de aventarlo al aire, lo metes a la tierra. Entonces, si estás sacando aire caliente de tu cuarto, no lo vas a echar ahí afuera al ambiente, ¿no? Digamos que lo inyectas en la tierra y como tiene una temperatura estable, en ese momento más fría que tu cuarto, la vuelve como pues la baja, ¿no? Le baja la temperatura estando ahí abajo en la tierra. Y Oye, entonces y ya la puedes duda, meter a tu cuarto. reinyectar calor a la Tierra no es pues un problema ambiental, o sea, no trae consecuencias que puedan ser peligrosas. Claro, creo que no me expliqué, no dije esa parte, pero normalmente son ciclos cerrados. Entonces, ese mismo aire pasa por una tubería y realmente nunca lo liberas en la tierra, sino que en ese Ya, circuito cerrado se vuelve a enfriar y ya lo metes en tu cuarto, ¿no? Y esto es con aire, pero también se puede hacer con fluidos, líquidos, el claro. aire también fluye, ¿no? Entonces también puede ser con líquidos y esto puede funcionar ya sea que tengas algo de agua, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, para los que no sepan, hace mucho era un lago. Y bueno, se llenó de tierra, los españoles pensaron que era mejor idea, la ciudad siguió creciendo por ahí, pero sigue estando muy saturado de fluidos esa parte de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí el agua te ayuda aún más a extraer ese calor del fluido que estás pasando por la tierra. Entonces, por ejemplo, es un beneficio, ¿no? Si estás al lado de un río, eso también te da, o sea, el agua puede absorber mucho este calor, ¿no? Y entonces ayudarte a que tu fluido se enfríe más rápido. Entonces tiene muchísimas opciones, pero lo más importante es que no necesitas este recurso con particularidades hidrogeotérmicas, por llamarlo de alguna manera, sino que lo puedes hacer en cualquier lugar. Oye, y por ejemplo, esto que estás como proponiendo como alternativa, ¿crees que será fácil de implementar en los próximos años? ¿O crees que cuáles son los retos? Sí, pues sí conlleva ciertos retos. El primero es que la gente lo conozca.
O sea, he hablado con personas, arquitectos y demás, y muchos ni siquiera saben que existe, ¿no? Esa tecnología. Y como no saben, entonces no buscan y ya no se implementó y claramente el mejor momento de implementarlo es en una construcción nueva. Se puede en construcciones ya existentes, pero por ejemplo Europa lo usa muchísimo. O sea, en Europa la calefacción durante el invierno entiendo que representa como la mitad, ¿no? O sea, de su gasto energético. Entonces, estos sistemas pues ayudan a reducir el uso de energía eléctrica, por lo tanto ayudan a descarbonizar y son súper eficientes. O sea, eso yo cuando leí esos números me quedé, ya sabía que eran eficientes, pero cuando leí, o sea, son entre 100 y 300, no, 300 y 500% de eficiencia. O sea, Wow, o sea, sí, pues tú no haces nada básicamente ya que está instalado, claro, ¿no? claro, Mantenimiento y claro. demás, pero ya instalado es una maravilla. Oye, y eso que estás diciendo tienes toda la razón, porque justo cuando estaba leyendo sobre este tema, hablaban también de la arquitectura y de cómo un poco la arquitectura se ha vuelto esclava del aire acondicionado, porque antes estaba mucho más enfocada como a las cualidades específicas de la zona donde vas a construir y orientada a los recursos de la zona, como era mucho más local. Y Ujú. a partir del invento del aire acondicionado empezamos a ver la reproducción de estos edificios y rascacielos todos de cristal y que son iguales en todo el mundo, ¿no? Y que sin aire acondicionado serían invernaderos insoportables. Exacto, exacto, exacto. Sí, se vuelven invernaderos, ¿no? O sea, si no tuvieran el aire acondicionado, pero es otra estudio, supongo, o otra cualidad que también se debería tener al construir cosas nuevas, ¿no? Lo que mencionas, o sea, como adaptarte al lugar, entender de dónde viene dónde sale el sol, entonces cómo controlar. De hecho, hace no tanto fui a un edificio que todo está controlado moviendo solamente el aire. Esto fue en Europa, en Holanda, es un hotel que tiene como 400 habitaciones O y sea, no tiene aire inmenso. acondicionado. O sea, Y porque funciona perfecto. exacto, ya calcularon que el sol sale por acá, entonces cuando este aire se calienta, tienen algunos sistemas que mueven ese aire caliente a los otros cuartos, entonces están recirculando todo el aire por todo el hotel para tenerlo en una temperatura pues agradable, ¿no? Sin Claro. que tener aires acondicionados. La verdad, porque me dijeron que me lo iban a mostrar y yo dije, ah, pues va a ser una casa, ¿no? O algo así. Me Ujú. dijeron, sí, es un hotel súper bonito. Y yo me imaginé un hotel como boutique chiquito Sí, y sí, sí. llegamos y yo dije, wow, ¿cuántas habitaciones tiene esto, no? Entonces quedé impactada. Yo ya sabía que es un sistema maravilloso, pero realmente había visto muy pocos lugares que lo tuvieran. En- Claro, y siento que nos encantaría ver esto en todos los hoteles, en todos los aeropuertos, en todo en los centros comerciales, en estos lugares como masivos, en donde sí hay un gasto importante en las ciudades de aire acondicionado, además de obvio las oficinas, las fábricas, o sea, digamos que en todos los grandes consumidores de aire acondicionado en las ciudades, Ujú, nos encantaría ver estas soluciones y que hubiera también una solución para tu casa residencial, una solución que no conllevara una inversión impactante, ¿no? Sino una exacto. solución residencial que tú puedas tomar en tu casa sin depender de nadie más. Sí, exacto. Entonces supongo que ahí uno de los retos es tratar justo de masificarlo más, o sea, como es tan de acuerdo al lugar, con las características del suelo, porque sí va a variar, ¿no? De dónde estás, y también justo los materiales con los que está construido tu casa, si todo es cristal, pues tal vez tienen que hacer, o sea, los cálculos los tienen que hacer, ¿no? Para cada instalación. Entonces esa parte puede ser donde algunos usuarios pues ya no se animen, ¿no? O sea, porque si en tu casa se te van a cobrar, no sé, 50,000 pesos por un estudio, dices, bueno, pero ¿y cuándo me va a salir, no? Si tal vez puedo poner paneles solares y que eso alimente mi aire acondicionado eléctrico, ¿no? Claro, claro. Sí, Entonces habrá, eso todavía necesita un poco de trabajo. imagino que al principio, o sea, como siempre, hay tecnologías que tienen más sentido para algunos nichos y otras tecnologías que de plano no y no van a tener sentido económico hasta que pueda, como dices tú, masificarse. Como lo han hecho mucho en Europa, por ejemplo, es que lo hacen como por distrito, o sea, por colonia, digamos, ¿no? Entonces ya no es la persona que está instalándolo solo en su casa,
y eso también les permite tener más área, ¿no? Para poner estas tuberías, y eso creo que es un muy buen acercamiento. Como dices, pues tal vez algunas áreas, algunos sectores no lo pueden hacer por sí solos, pero ahí es donde creo que el gobierno podría entrar y motivar estas cosas y financiarlas, ¿no? Claro, esta organización es muy básica para que pueda haber como más gente en residencial tomando acción y poniéndose este tipo de metas para bajar un poquito su huella. Y Exacto, ¿no? también Y donde, dar trabajo, ¿no? claro, también donde me imagino que va perfecto esto es en la parte de ciudades inteligentes y obviamente edificios inteligentes y muchos de estos ciudades inteligentes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, pues ahorita que lo mencionas, ese hotel, pues es como un ejemplo de un hotel inteligente, ¿no? O sea, solito todo este sistema va moviendo el aire, ¿no? Y de acuerdo a cómo está la temperatura. Y eso pues sí se puede, supongo que eventualmente implementar hasta en, pues sí, en colonias, ¿no? Digo, tal vez en nuestras ciudades enormes tardemos un poco más, pero en estas ciudades más chicas, por zonas, por el condominio que tiene 20 casas, ¿no? O sea, creo que se puede ir avanzando poco a poco. Las industrias definitivamente pueden ir implementando este tipo de cosas. Como les mencionaba al principio, los centros de datos, ¿no? De menos para reducirlo, o sea, tal vez no alcancen, eh, porque digamos que si el suelo está a 20 grados, pero tú el cuarto a fuerzas lo quieres a 15, pues ahí sí va a necesitar un poco más de ayuda y esa ayuda pues va a tener que venir del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, Claro, obviamente estos temas tienen que ser como que un conjunto de soluciones, no puedes poner esta y ya. Obviamente si ya te vas a dirigir a tener un edificio inteligente, un edificio sustentable, ya por no decir una ciudad y demás, ujú, obviamente son, no sé, paneles solares, este sistema, captación de agua, que esté realmente bien cuadrado la edificación con los recursos locales. O sea, son un montón de cosas, no nada más es una solución aislada, sino es una cadena de soluciones. exacto. Y bueno, para dar otro uso súper interesante de esto, mucho más grande, bueno, ya hemos platicado y mucha gente sabrá, ¿no? De esta intermitencia de algunas energías renovables. Este mismo sistema, o sea, el mismo principio de esto, se puede utilizar para almacenar esta energía extra que se genere en ciertos horarios. O sea, si durante el día la solar está generando muchísimo, pero el usuario, ¿no? O sea, la demanda es menor que la oferta, pues normalmente entonces pues apagan cierta sección, demás, ¿no? Pero entonces esto se puede utilizar para almacenar esa energía como recreando una especie de, pues una especie Batería. de, ajá, una especie de batería, pero termal. Está increíble eso. Está increíble porque muchas veces es un tema que justo, si el sol está en pico y está generando muchísimo, pero justo no estás justo en ese momento en tu casa porque pues, la mayoría de la gente está trabajando en la calle y tal, no es cuando está usando como todos sus aparatos electrónicos al máximo ni nada. Ujú. Entonces, justo en ese momento que está generando muchísimo tu sistema fotovoltaico, a veces, si quieres como que tu casa esté medio off-grid, no quieres que lo reinyecte al sistema y ya, y a ver en cuánto te lo netea en México la CFE, ¿no? Por decir, Sí. si no quisieras, pues poderlo guardar para usarlo en la noche, que es cuando sí vas a usar todos tus aparatos y demás. Entonces, eso Ajá. está increíble. Sí, exacto. Entonces, digo, hay variaciones y la tecnología en todo esto es asombrosa. O sea, quien se interese es súper, súper interesante. Está viendo avances súper rápidos, ¿no? Entonces, yo sí lo veo creciendo, pero sí empieza porque la gente sepa que existe, ¿no? Oye, me encanta ir sabiendo cada vez más sobre geotermia y cómo tiene como estos usos prácticos y además que son indispensables para nosotros como especie, porque esto no tiene para cuándo vamos a resolver el problema, más bien Sí, tenemos que ir exacto. pensando en muchas cosas. Sí, exacto. Tiene que ser un agregado de todo. O sea, en esto del cambio climático y la urgencia climática no hay lo que le llaman en inglés como la bala de plata, ¿no? No, no hay tal cosa. O sea, aquí no va a haber, y mucha gente te lo pregunta así, oye, pero entonces geotermia podría alimentar todo y hacer todo. No, pues es que tal vez esa ni siquiera es la respuesta, ¿no? La respuesta es hacer un mix con todas estas energías, con todos los usos e ir agregando porcentaje por todos lados
Y esos porcentajes pues van a sumar para que vayamos por el buen camino, ¿no? Y no pensar que hay una sola solución y ya nos cambiamos todos a lo que sea, nuclear o no sé. No, pues es una combinación de cosas y eso nos da mucha más resiliencia también. Claro, no tenemos una sola respuesta para esto porque la verdad es que creo que no tenemos ni siquiera solo una pregunta. Ujú, Son ujú. tantas cosas que resolver y de todas las formas que podamos, mientras sea sostenible, que al final esa es la conversación, ¿no? Exacto. Y bueno, para también ya cerrar esto, hay gente en México que sabe hacer esto. O sea, es poca, pero sí hay personas que lo saben hacer y yo creo que Y tú sería, eres una de ellas. pues de hecho yo en sí los cálculos no los sé hacer. O sea, entiendo cómo funciona el sistema y los puedo orientar con alguien que sí lo sabe hacer, si es de su interés. Pero sí, tiene un uso increíble, ¿no? Y no solo residencial, ¿no? Como mencionábamos, hay mucha industria que lo necesita. De hecho, hace poco me comentaron que hay un estadio que están construyendo en Guadalajara, si no me equivoco, y le van a poner bombas de calor geotérmicas. Está increíble, porque fíjate que es también en Jalisco, donde yo sé que están planeando una ciudad inteligente. Ay, wow. Entonces, a lo mejor es en el mismo lugar del que estamos hablando las dos. A lo Pero se mejor. me hace algo padrísimo, porque muchos de nosotros también ya queremos ver que haya innovación y tecnología, no queremos seguir en combustibles fósiles y a que nada siga inventándose, ya sabes, o sea, Claro, queremos sí. ver más. Sí, y tienen que haber estos primeros proyectos así grandes que todo el mundo se entere y lo puedas ir a ver, porque a mí lo que también me ha pasado es que la gente me dice, ah, bueno, pero ¿y dónde puedo ir a ver cómo funciona? Pues en realidad no tenemos como esta casa ejemplo o no sé cómo les llaman, ¿no? Claro. Entonces, eso también se necesita, o sea, que haya estos ejemplos. De hecho, a los del hotel este, yo les mencioné, es que deberían de agregarlo en algún lado, que su llave al cuarto diga, ¿no? Este, aire acondicionado, Claro. algo, ¿no? Claro, porque nadie pone atención luego a esas cosas. O sea, si no te las dicen y te las recalcan, nadie piensa en eso. No, exacto. Y por un lado, pues no deberías, pero por el otro lado sí deberías, ¿no? Porque eres parte Sí, de este planeta. yo más bien pensaría que sí deberías. O sea, siento que cada vez somos más inteligentes como especie, tal vez, pero al mismo tiempo más inútiles y más tontos, porque Sí. antes tú sí sabías o tenías que saber cosas como para sobrevivir específicas, si todo falla. Y siento que hoy en día, si todo falla, nadie Todo sabe falla. nada, o sea, es como, Totalmente. nadie sabe Sí, qué hacer. así es. Pero sí, totalmente. Lo del aire acondicionado y todo el requerimiento térmico, frío, calor, ¿no? Del mundo es algo que se tiene que atender y que a veces se ve el otro lado, no lo pensamos tanto. Pues qué padre, qué bueno que vamos a seguir haciendo estos episodios de geotermia y obviamente por favor coméntenos, háganos preguntas y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.